Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: Os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, anduve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá: Os aseguro que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este domingo donde celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, el Señor nos regala esta palabra que nos llama a conversión hoy día, con una palabra que está llena de elementos parabólicos, si bien no es una parábola, pero nos habla de un juicio, nos habla de una separación. Es interesante que en esta fiesta el Señor nos llama también a tener presente la escatología, es decir, la venida del Señor. Recordemos que con esta fiesta, con esta solemnidad, entramos en la última semana del tiempo ordinario, nos preparamos ya para el Adviento. Ya desde el próximo domingo se celebrará el primer domingo de Adviento. Entonces, estamos al final del año litúrgico, estamos cerrando un ciclo y el Señor nos invita a tener presente el final de los tiempos. Nos invita a tener presente el juicio. Nos invita a tener presente nuestra vida, a pensar en la relación nuestra con el Señor. Esto es lo importantísimo que subraya el Evangelio de hoy, sobre todo porque dentro de estos elementos parabólicos está el pastor, las ovejas. Una cosa quiero decir, sí, que en la tradición del Talmud aparece justamente esta figura del santo en el cielo, en la eternidad. El santo se sentará y abriendo el rollo juzgará y dirá: aquellos que han sido justos recibirán su recompensa. Cristo coge esta figura del Talmud para hablar en el Evangelio de hoy, para dar una palabra a los discípulos. ¿Y qué palabra nos da?
Esto lo inicia el discurso hablando sobre esta separación. Interesante que la palabra separar significa también consagrar, separar para una misión, separar para algo nuevo, para una novedad. Entonces, aquí aparece esta figura del pastor y las ovejas, que también habla la primera lectura de este día domingo. Interesante. ¿Y qué dice esta figura parabólica, este pastor y las ovejas? Dice: entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Interesante que también aquí la fiesta, la solemnidad, habla de Jesucristo, Rey del universo. Esta solemnidad se debe mirar desde un punto de vista universal. Jesucristo, Rey del universo, y lo subraya también el Evangelio. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, sin distinción, todos los hombres. Y él separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. En esto es interesante ver un poco la vida del campo, ¿no? Las ovejas, los pastores, cómo separan. De hecho, esta figura es una figura que se realiza porque las cabras vienen separadas de las ovejas. ¿Por qué? Porque las cabras nos dan lana. Por lo tanto, las cabras deben ser separadas para ser protegidas también del frío. Entonces, existe esta separación, de hecho, en la vida del campo, en la vida de los pastores. Interesante esto también porque las ovejas dan lana, es decir, dan para el vestido. La oveja es un animal que se dona totalmente, sea para comer su carne y también para la lana, para el vestido. Esto lo tenemos que tener presente. Entonces, dice, invita a esta separación. Entonces dirá el rey a los de su derecha, es decir, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre. Otra cosa que hay que subrayar aquí, que el que habla es un rey. Es una figura parabólica. Este rey dice a los de su derecha, a los que son separados, a los que son ovejas, aquellos que están llamados a dar de comer, a dar de vestir. Interesante esta distinción entre la cabra y la oveja. Y dice a estos el rey: venid, benditos de mi Padre. Esta bendición es la que debemos proteger en nuestra vida. El bautismo nos hace hijos de Dios, nos da un vestido nuevo. ¿Os acordáis de la vestimenta blanca, el vestido blanco del bautismo? Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Dios nos ha creado para el amor. Lo dirá también San Juan en su primera carta. Lo leo luego al final para hablar sobre el castigo. Dice el Evangelio: porque tuve hambre y me disteis de comer. Y hace un elenco de necesidades. Por lo tanto, el hambre, la sed, el ser extranjero, el ser forastero, el estar desnudo, estar enfermo, estar incluso en la cárcel. Esto es un escándalo, porque la invitación es universal, al amor universal. Cristo ha dado la vida por todos los hombres, por la humanidad, sin ninguna distinción. Porque no sirve de nada visitar al encarcelado que ha estado encarcelado injustamente. Aquí está hablando en general, universalmente, a todos los hombres sin distinción. Y dice: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero, estaba desnudo, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le preguntan: ¿cuándo pasó todo esto? Que no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque no es necesaria la religión para ayudar a los más pobres, para ayudar a los sedientos, para ayudar a los hambrientos, para ayudar a los forasteros, a los migrantes, para ayudar
a los desnudos, a los que son abandonados, a los que están en la cárcel, a los que están enfermos. No es necesaria la religión. Dios ha creado al hombre para el bien, para el amor. De hecho, el mandamiento dice, ama a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Este prójimo somos todos. Por eso Jesucristo hoy día se presenta como Rey del universo, el amor a todos los hombres. Y a este amor nos invita a ver las necesidades de nuestros hermanos, de estos más pequeños, como dirá la bienaventuranza. Bienaventurados sean los pobres de espíritu, los que son perseguidos, los que sufren el rechazo, los que sufren esta cultura del descarte de la cual habla siempre el Papa Francisco, este rechazo al sufrimiento, aquello que nos hace presente la cruz. No, queridos hermanos, somos llamados a ser ovejas, a dar de vestir, a dar de comer, a dar de beber, a poner nuestra vida y nuestra fe como testimonio. Que no haya un divorcio entre lo que creemos y lo que hacemos. Nos llama a la autenticidad, a saber que pertenecemos a este pueblo que está a la derecha de este rey. Que no somos, Dios no nos ha creado para ser de la parte de los cabritos, de aquellos que no dan, que no pueden darlo, que en su egoísmo han recibido esta maldición, que Dios no maldice. Ojo, Dios no maldice. La maldición en el Evangelio es producto de nuestro egoísmo. Esta maldición nos la hacemos nosotros mismos por nuestros egoísmos, por nuestras egolatrías, queridos hermanos. Y en el fondo, sí, hacemos como que lo asistimos. De hecho, los del lado izquierdo dirán, entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te asistimos? Porque tú piensas, ¿dónde le has asistido? En la misa, cantando, en tu familia. ¿Dónde piensas que le has asistido al Señor? El otro es Cristo, queridos hermanos. Tu esposa es Cristo, tu esposo es Cristo, tus hijos son Cristo. Y toda la humanidad hoy se presenta como Cristo, Rey del universo. Hacer lo contrario, permanecer exclusos de esto en la izquierda, como dice aquí el Evangelio, es experimentar este castigo eterno. Este castigo eterno que dirá San Juan en la primera carta, en su primera carta, dirá en el capítulo 4, versículo 17 en adelante, en esto conoceremos que el amor ha alcanzado en nosotros su plenitud, en que tengamos confianza en el día del juicio. Pues según es Jesucristo, así seremos nosotros en este mundo. No cabe temor en el amor. Este temor es el miedo de Adán y Eva, el miedo del pecado. No cabe el miedo en el amor. Antes bien, el amor pleno expulsa el temor, el miedo, porque el miedo entraña castigo. Así que quien teme no ha alcanzado la plenitud en el amor. Esto es el castigo eterno, no alcanzar la plenitud en el amor, es decir, fracasar en la vida. Dios nos ha creado para el amor y no alcanzar esta plenitud es un fracaso enorme. Esto es el castigo eterno, este es el fuego que devora, esto es el infierno. Esto es el infierno, no amar. Por eso podemos gritar hoy día, ¡viva Cristo Rey! Porque vive en cada uno de los hombres, en toda la humanidad. Cristo quiere reinar en tu familia, quiere reinar en tus amistades, quiere reinar en tu trabajo. ¡Viva Cristo Rey! Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os deseo a todos un feliz domingo y que el Señor les acompañe. Soy el Padre Felipe,
Les invito a suscribirse al canal, activar la campanita para las notificaciones, dejen sus oraciones, presenten a sus familias, a todos aquellos que necesitan de una oración en los comentarios. También les invito a compartir esta publicación y así estaremos evangelizando. Un fuerte abrazo a todos.